Okay, now. Okay. Chicas, es un placer, un honor estar con ustedes. Estoy muy contenta de que vamos a empezar la clase. Vamos a tratar de mantener la clase en 1 hora, ¿está bien? Y ya después, pues, si queremos charlar de otras cosas o profundizar, pues ya depende del tiempo de cada una, ¿está bien? Quiero empezar con el Salmo 1 porque estamos empezando la clase hoy. Entonces lo voy a leer. Dice: Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni ha sentado en el asiento de los escarnecedores. Pero su complacencia está en la ley del Eterno, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado por corrientes de agua que trae su fruto a su debido tiempo y cuyas hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. No es así con los inicuos, que son como el tamo que lleva el viento. Pues no estarán los malvados de pie en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Eterno aprecia el camino de los justos, en tanto que el camino de los inicuos perecerá. Ok. Padre, te damos gracias por este momento y pues solamente te pedimos que seas tú el que nos guíe, que nos enseñe. Estamos aquí simplemente porque tenemos hambre y sed de ti y queremos conocerte y profundizar en el conocimiento de tu palabra. Amén. Amén. Ok. Voy a empezar por darle como una base. Vamos a establecer una pequeña base de qué es lo que vamos a ir estudiando. La Torah, la Torah es el nombre hebreo para los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Vamos a estudiar, vamos a buscar estudiar trayendo las raíces hebreas que han sido removidas de hace más de 2000 años. ¿Por qué han sido removidas? ¿Por qué lo vamos a estudiar de esta manera? Porque es en la cultura y en el lenguaje hebreo judío que la Torá fue creada. Y es solamente en el contexto de en que fue creada que vamos a poder tener un entendimiento. La Torá lo que no significa ley, la Torá significa es enseñanza o instrucción. Lo mismo que los términos antiguos, los términos de Antiguo y Nuevo Testamento no son bíblicos. Fue mucho después de que la Biblia fue creada que le dieron estos términos. Pero los nombres, los nuevos, porque el pacto nuevo no ha sustituido el antiguo pacto. Vamos a mirar en Mateo 5. Mateo 5, 17. Mateo 5, 17 dice: No creáis que he venido para anular la Torá o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. La palabra cumplir, nosotros hemos tenido un mal entendimiento de la palabra cumplir. La palabra cumplir realmente significa llenar o completar hasta arriba. Yeshua o Cristo, él no vino a completarla, él no vino a abolir la Torá, sino a completarla o a traerla a su completa manifestación. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Torá. Nos vamos a dar cuenta de que es a través de lo que él hizo fue para completar, pero en el sentido de traerla a su completa manifestación. A eso se refiere la palabra completar. El Antiguo Testamento, nosotros hemos aprendido, o los que hemos sido creyentes o cristianos, hemos aprendido que como a no valorar mucho el Antiguo Testamento, pero realmente esa es la base para toda la Biblia, para todo lo que continúa en la Biblia. El Antiguo Testamento presenta el escenario para lo nuevo. Es como es el acto 1 y el acto 2, y no se puede entender, nosotros no podemos entender, y a nosotros nos han enseñado mucho eso. Nosotros empezamos, o yo cuando empecé a leer la
palabra, empecé a leerla, creo que era en Juan, que le decían a uno que uno primero lee Juan, pues no podemos empezar a entender realmente el propósito y las ideas para los que fue escrito si no empezamos desde la base que es la Torá. Y mire que él dice, yo no vine a abolirla, ¿cierto? De hecho, el 50, casi el 50% de lo que hay en el Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. Y si nos ponemos a pensar, Yeshua o Jesús, él empezó, él era hebreo, creció en la cultura hebrea. Él celebraba todas las fiestas hebreas. Los apóstoles también celebraron todas las fiestas hebreas. No tienen ahorita que ir a través de los versículos que les estoy hablando. Ahora, porque recuerde que la idea que estamos teniendo es que vamos a estudiar las parachás, y ahorita hablamos de eso. Entonces, las parachá que vamos a empezar es en Génesis. Entonces, lo que yo estoy citando es como estableciendo una base de por qué vamos a estudiar de la manera que lo vamos a hacer. En segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y valiosa para enseñar la verdad, convencer de pecado, corregir las faltas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. Cuando segunda de Timoteo fue cuando se escribió esta parte de la palabra, la escritura que había era el Antiguo Testamento, no había un Nuevo Testamento. Entonces, se refería, eran las escrituras de la Torá, los profetas, se refería a todo eso. Y mire que aquí dice, en segunda de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y valiosa para enseñar la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Básicamente en todo el Antiguo Testamento. Convencer de pecado. Escuche eso, convencer de pecado. ¿Viene de dónde? Del Antiguo Testamento. O sea, allá es donde nosotros vamos a conocer la verdad y nos vamos a dar cuenta, va a tener ese sentido de arrepentimiento, porque ahí es donde nos vamos a convencer de pecado. Corregir las faltas, es decir, que ahí nos van a mostrar, nos van a dar la oportunidad nosotros de poder ver qué faltas tenemos y enseñar, corregirlas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. ¿Dónde es que vamos a aprender la manera correcta de vivir? Es en el Antiguo Testamento que está escrito todo eso. O sea, todo lo que nosotros queremos buscar, porque una cosa que yo sé que nosotros buscamos como al estar aquí estudiando es que nosotros queremos corregir nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir, porque sabemos que la manera en que hemos vivido no nos ha funcionado, no nos ha servido mucho y queremos mejorar. Entonces dice, es corregir, enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. Es ahí donde vamos a aprender la manera correcta de vivir. Yeshua no escribió un Nuevo Testamento. Él no vino a escribir un Nuevo Testamento. Él vino a cumplir la Torá y a través de la obra que él hizo, nosotros poder tener acceso al Dios de los hebreos. Y él no la abolió por ningún momento. Él simplemente la completó. Y vamos a ver, este sí sería bueno que lo viéramos todos. Dice Juan 5, vamos a Juan 5, 46, 47. La versión que yo estoy leyendo es una versión judía del Nuevo Testamento. De pronto por eso suena un poquito diferente. Dice así. Dice, pero vosotros no pensáis que seré yo vuestro acusador ante el Padre. ¿Sabéis quién os acusará? Moshe,
aquel en quien vosotros habéis confiado. Dice, porque si realmente creyerais en Moshe, o sea, en Moisés, me creerías a mí, porque fue acerca de mí sobre quien él escribió. Pero si vosotros no creéis lo que él escribió, escucha lo que dice. Si vosotros no creéis lo que él escribió, ¿cómo vas a creer lo que yo digo? Escuche, si tú no crees, y esto es lo que nos ha pasado a nosotros en lo que ha pasado en el cristianismo, es que nosotros nos enseñaron que ya nosotros no tenemos que creer en eso porque solo aplica a los hebreos. Pero dice, si tú no crees en lo que, en lo que él escribió, ¿y qué fue lo que él escribió? Él escribió la Torá. Moche es el autor, Moisés es el autor de la Torá. Entonces, él escribió la Torá. Si nosotros no creemos en la Torá, entonces, ¿cómo podemos creer en lo que Jesús, en lo que Yeshua o Jesús hizo? ¿Ves? Por eso es que nosotros vamos a empezar a estudiarla desde el principio. Porque nosotros tenemos que conocer en lo que dice en segunda de Timoteo. Dice, ella es la que nos va a ayudar a llegar a toda verdad. El Espíritu de Dios nos ayuda, pero a través de la palabra nosotros vamos a llegar a toda verdad, a través del conocimiento y el entendimiento de su palabra. Dice que cuando dicen Moshe, dice que realmente él estaba usando un modismo. Cuando ellos hablaban de Moshe, cuando ellos hablaban de Moisés, realmente cuando hablaban de Moisés se estaban refiriendo en general a todo lo que Moisés escribió, que es la Torá. Dice, porque de mí escribió él. Lo que Jesús realmente estaba diciendo es que si no, nosotros creemos y conocemos que si no conocemos lo que Moisés escribió, ¿cómo vamos a entender lo que Jesús nos dijo? ¿Sí? El Antiguo Testamento está lleno de referencias sobre el Mesías, sobre Yeshua. Y los principios espirituales, él los trajo a una mayor manifestación. Pero ¿cuáles principios espirituales? Los que están en la Torá desde un principio. Por eso es que nosotros, la Torá es la base, es el fundamento que nosotros debemos tener. Yo les decía una vez en una reunión, ahí es donde están las definiciones de santidad. Ahí es donde Dios da las definiciones de pecado. Ahí es donde, o sea, todas las cosas, las bases, las definiciones básicas de que nosotros necesitamos para poder entender el resto de la palabra están en la Torá. Y por eso nosotros tenemos que empezar a leerla desde ahí. A nosotros es raro porque a nosotros nos enseñaron, la Biblia es el único libro que nosotros hemos leído sin un sentido realmente lógico. Porque la Biblia, yo enseño tercer grado y nosotros los niños de tercer grado les enseñamos que todas las palabras que ellos ven y leen en un libro, ellos tienen que tenerlo y entenderlo desde el contexto en que se está leyendo. Hay palabras que es en el contexto. Entonces, muchas veces nosotros no usamos el contexto para entender la palabra de Dios. Y es a través del contexto de cuando fue escrito, dónde fue escrito y las condiciones que estaban pasando para nosotros poder tener un entendimiento de cada una de las palabras que se usan en el Antiguo Testamento y en la Torá. Porque nosotros no podemos entenderlo con la mentalidad que nosotros tenemos. La mentalidad judía no es la mentalidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una mentalidad más lógica, racional, pero la mentalidad judía, ellos tienen mucho más conocimiento de lo espiritual. Su manera de pensar es diferente. Nada más piensen esto. Nada más piensen en la manera en que ellos escriben. La manera en que ellos escriben determina la manera en que nosotros tenemos nuestro pensamiento. Nosotros escribimos totalmente diferente a como ellos escriben.
Para nosotros la letra A, simplemente la letra A y no tienen ningún significado por sí sola. En cambio, en el hebreo, la primera letra del alefato, porque así se llama en el hebreo, del alefato, la letra Aleph, tiene muchos significados y muy diferente a la manera en que nosotros vemos el alfabeto. Entonces, el pensamiento de ellos es totalmente diferente y nosotros tenemos que como no vamos, yo pienso que nunca vamos a llegar a pensar como ellos piensan, pero nos vamos a ubicar en la manera en que ellos pensaban para poder entender el contexto de lo que se fue diciendo, cómo se decía y por qué se decían las cosas que se decían y cómo Dios realmente les hablaba y se dirigía a ellos de acuerdo a la manera en que ellos estaban pensando en cada momento en que estaban viviendo, cuando vivían en Egipto, cuando salieron de Egipto, cuando estaban en el desierto, cuando iban a llegar a la tierra prometida, cómo él les hablaba de diferentes maneras. Un ejemplo es la palabra, voy a dar un ejemplo sobre la palabra shalom. La palabra shalom para nosotros siempre como en general decimos, significa paz, pero la palabra shalom tiene muchos significados en el contexto hebreo, no es un solo significado. La palabra Torah siempre nos han dicho que esa es la ley, pero realmente porque le hemos visto como un significado y para ellos el significado es mucho más grande. Son las instrucciones, son la manera en que yo puedo, o sea, esto me lo está dando él para que me guíe en la vida, como yo debo vivir. Voy a decirles algunas ideas que vamos a seguir para tener en cuenta en el estudio que vamos a hacer. Yo voy a usar diferentes traducciones, voy a usar diferentes Biblias, pero las Biblias que estoy usando son traducciones del hebreo directamente al español, porque ha habido el cambio de las traducciones, de las traducciones ha sido del hebreo al griego, del griego al latín, del inglés y del inglés al español. Todo ese recorrido de traducciones ha hecho que a nosotros nos lleguen un entendimiento muy diferente de la palabra. Sí, pero pues antes esa era la única forma que había, no había mucha manera de reproducir la palabra y ese fue el proceso que se siguió. Ahora nosotros tenemos la ventaja de que podemos tener una traducción directa del español al hebreo. Y hay muchas palabras que no tienen del hebreo, que no tienen traducción al español, que no tienen traducción al alemán, que no tienen traducción al inglés. No las podemos traducir. Por eso a veces hay que usar la palabra como tal y darle el significado extenso para que nosotros tengamos una mejor idea, porque hay palabras que no las podemos traducir directamente del hebreo al español o del hebreo al inglés. Por eso es que ha habido eso es lo que ha dado origen a tanta doctrina, porque la persona que la lee, que la quiere traducir, la traduce de acuerdo al concepto que ellos tienen. Esta palabra significa esto. O si encuentran diferentes significados, le dan un significado que es lo que determina el significado que nosotros le estemos dando. Cuando la palabra puede realmente diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra tierra. Hay muchas palabras en la Biblia que depende del contexto en que se está hablando. La misma palabra tierra tiene diferentes significados y no era lo que en la Biblia se quería decir. Entonces, espere que algo pasó aquí en la... Vemos bien y escucho bien. No, pero dice el tiempo, se le va a cortar, le quedan 10 minutos. Sí, ¿será que lo va a apagar? Si se apaga, vuelvo a entrar, pero entonces me tocaría... Dice... Yo no sé qué pasaría. Tiempo restante, 9 minutos.
8:21. Del video es menos tiempo. O sea, del grabando. video. Es grabar. O sea, me imagino que se continúa. Lo que no hace Por es lo que grabar. estoy grabándolo. ¿Me pueden ver? Sí, Sí. yo escuchar bien. Yo no, algo hice aquí. Ok. No los puedo ver. No sé qué hice. Yo sí los veo a todos. Bueno, sí, ahorita los veo todos. Pero me quedó chiquita la pantalla. No sé qué pasó. Ok, aquí la estoy poniendo un poquito grande. Bueno, lo importante es que ahí nos vemos todas. Mire, debemos entender la Torá. Primeramente, es como el manual de vida. Es un manual de vida que Dios pretende que nosotros vivamos. Cuando Dios le dio la Torá al pueblo de Israel, Él los sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto y yo siempre le hago el ejemplo a Gloria o a Yuri o a mí misma me pasó. Él nos tuvo que sacar de un lugar para llevarnos a otro lugar para poder enseñarnos su palabra. Lo que hizo con Abraham. Él lo tuvo que sacar a él de un lugar para poder empezar a formarlo y darle otra manera de vivir. Y la otra manera de vivir fue a través de la Torá. Cuando sacó el pueblo de Israel, les dijo, bueno, ustedes han estado allá, ustedes aprendieron las costumbres, pero yo, el pueblo que yo quiero, el pueblo amado mío, yo quiero que viva de diferente manera. Yo quiero que haga otras cosas y yo les voy a dar la Torá como instrucción de vida para que sean diferentes, para que no sean y no hagan lo que los demás hacen, para que se identifiquen como pueblo de Dios. Para eso es que nos dio la Torá. Para eso se la dio al pueblo de Israel y a todos los hijos que él, y a sus hijos, eso es lo que él quiere, que nosotros vivamos de una manera diferente, siguiendo de acuerdo a los principios que él quiere que nosotros vivamos. Y esos principios, ¿dónde están? Están en la Torá. Por eso buscamos estudiarla desde el contexto en que fue escrito, desde la cultura hebrea, desde el principio de cómo fue escrito en ese momento, que es lo que a nosotros nunca nos enseñaron. Nunca nos enseñaron a verlo desde el contexto en que fue escrito y eso es lo que ha hecho que tengamos doctrinas diferentes. Ahora, más o menos esa es la base por la que vamos a, ¿por qué vamos a estudiar la palabra? ¿Cuál es la diferencia ahora, como hemos estudiado anteriormente, la palabra? La diferencia ahora es que nosotros vamos a estudiar desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva en que fue escrita. ¿Para qué? Para tener un entendimiento. Eso nos va a llevar a mayor conocimiento de Dios, porque estamos estudiándola desde su perspectiva y no desde la perspectiva de nosotros. Y eso nos va a llevar a saber porque él dijo y hizo, a conocer el carácter de Dios básicamente. Nosotros sabemos que conocemos a Dios a través de su espíritu, ¿cierto? Y los que hemos creído en él, nosotros sabemos que tenemos su espíritu en nosotros y eso nos va a ayudar a conocerlo a él. Pero también a través de su palabra y estudiándola desde el sentido en que fue escrito. Ahora, teniendo eso como base, que esa es la base por la cual la vamos a estudiar, teniendo eso como base, vamos a empezar a estudiar la primera porción. La primera porción de la Torá es, nosotros vamos a estudiarla por porciones que se llaman parachás, ¿cierto?
todo el pueblo de Israel que estudia la Torá, lo está estudiando en este momento como nosotros vamos a empezarlo a estudiar. Por eso, esa es la idea que nosotros tenemos. Por eso estamos empezando la clase hoy. Todo el pueblo de Israel está empezando esta semana el estudio de la Torá por parachás, y la primera parachá que está estudiando hoy, se está estudiando esta semana. ¿Desde cuándo se empezó a estudiar? Desde el viernes que pasó hasta este viernes que viene. Y esta primera parachá se llama Bereshit. Bereshit, que quiere decir en el principio, ¿sí? Y va a ser desde Génesis 1:1 a Génesis 6:8, ¿sí? Esa es la primera parashá. Ahora, una de las cosas que vamos a hacer es, como vamos a seguir las parashás, si lo seguimos de esa manera, vamos a estar estudiando la Torá en un año completo. ¿Ves? O sea, dentro de un año vamos a estar, dentro de un año hemos terminado todo el estudio de la Torá. ¿Sí? Y miren, a Gloria, yo sé que a Yuri le ha pasado y a mí. No pasó el ciclo completo y ya la Torá nos transformó la vida en muchas cosas. Para empezar, nosotras empezamos a celebrar el Shabbat, ¿cierto? Eso es un cambio tremendo para nosotros en nuestra vida. Las relaciones de nosotros han cambiado, las relaciones con los esposos, con los hijos, con los familiares han cambiado. Gloria y Yuri han sido testigos del gran cambio que Dios ha traído en sus vidas. Y no habíamos terminado el ciclo del estudio de la Torá. Entonces, el estudio de la Torá nos va a traer un cambio grandísimo en nuestras vidas en muchas cosas. Y lo podemos hacer a través de seguir las parachás. Ahora, también cada parachá es como espiritualmente trae ciertas cosas especiales a nuestra vida que vamos a ir viendo en cada uno de las semanas. Vamos a ir viendo qué nos trae espiritualmente por semana el estudio. Ahora, yo les decía, cuando empezamos a estudiar Gloria y Yuri, yo les decía, mire, hay dos cosas que vamos a hacer y que son fundamentales para nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Y yo sé que a Dayana en este momento no se lo tengo que decir porque ella ya tiene una relación con Dios, ella ya lo tiene, ¿cierto? Pero nuestra base es esta, mira. Nosotros vamos a estudiar la palabra, pero si no hay una relación con Dios, se vuelve simplemente algo académico y nada más, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa conexión con Dios, tenemos que tener esa búsqueda con Él. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nosotros estamos aprendiendo. Vamos a tomar ciertos tiempos para madrugar y estudiar, pasar tiempo con Dios. Vamos a tener ciertos tiempos de alabanza, o sea, personal. O sea, estar aquí es como simplemente parte de lo que yo quiero hacer para conocerlo más profundamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar las parachás. Cada uno de nosotros, esto va a tener sentido si cada una de nosotros la lee la parachá antes de venir a la clase. Porque nosotros aquí en la clase no vamos a tener tiempo de estarla leyendo juntas, ¿cierto? Yo voy a tomar algunos puntos porque son muchas cosas de las que uno podría hablar y no vamos a tener tiempo en una hora. Entonces yo lo que voy a hacer es que